Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tírico, ese médico que le encanta caminar por las montañas y que tiene los ojos verdes, por lo que le apodaron el doctor Tigre cuando trabajaba en Esmeraldas. Entonces, hoy día les vamos a hablar acerca de lo que ustedes y yo, especialmente los que estamos viviendo aquí en Ecuador, estamos viviendo en este momento tan trascendente de la humanidad, porque estamos viviendo un nuevo orden. En este nuevo orden, como todos estamos cayendo en cuenta, se trata de un orden en el cual la pandemia y a su vez la crisis económica que ha generado la pandemia se ha convertido en el principal detonador del fin del imperio norteamericano, que ha dominado en los últimos 100 años, especialmente en el siglo XX, ¿no? Estados Unidos llegó a convertirse en el imperio global en el siglo XX. Entonces asistimos a esto diciendo que hemos vivido en esta semana pues la guerra arancelaria que ahora Estados Unidos la dirige contra México y Brasil, pero también hemos vivido lo que se llama la guerra al narcotráfico y guerra migratoria, que es una sola cosa, porque Donald Trump acusa a México de que no hace nada contra el fentanilo. Sin embargo, él no quiere reconocer que el narcotráfico fue un invento creado por la CIA después de la guerra de Vietnam, sobre todo, y que este invento de la CIA, denominado el narcotráfico, que fue el que creó los carteles de Colombia y ahora pues ha creado los carteles de México y de Ecuador, nos está llevando también a una guerra migratoria en la que nosotros somos culpados de ladrones, violadores y hasta que ensuciamos la sangre de los norteamericanos por un individuo que es Donald Trump, que se puede decir que, como lo están probando hoy los archivos de Epstein, ha sido un violador de menores, como lo están probando el juicio que se sigue contra él por el golpe que intentó en el año 2020, cuando perdió las elecciones contra Biden, y por el golpe, y como se está demostrando ahora, que Donald Trump es al mismo tiempo un individuo que se ha convertido en un loco que pretende, debido a la incertidumbre que crean sus decisiones, que un día dice una cosa, mañana otra cosa, pasado otra cosa, está bailando, está caminando, está moviéndose como con torpeza, como un elefante en una vidriería. Entonces vemos que este señor hoy está llevando la guerra a Asia, apoyándole a Netanyahu y luego de apoyar sin hacer ninguna acción contra la invasión de Israel a Palestina, y a su vez en la guerra que intentó contra Irán, hasta que por fin los iraníes le pudieron demostrar que tenían misiles hipersónicos con capacidad de golpear a los Estados Unidos en Asia e inclusive dentro del continente americano. Pero además estamos viviendo que la guerra en Europa, que esta guerra, como todas las grandes guerras mundiales, la primera, la segunda y ahora en esta la tercera, estamos viendo que nuevamente el origen de esta guerra es Europa, y la razón para que esta guerra se propague en Europa es porque el último imperio europeo que quedaba, que era el imperio ruso, que se pasó a llamar Unión Soviética, etcétera, etcétera, pretende
no continuar existiendo, a pesar de que es un hecho antihistórico, y pretende hacerlo a partir de una guerra con Ucrania, y esta guerra con Ucrania tiene por finalidad demostrar a la OTAN y a Estados Unidos que Rusia aún es un hueso duro de roer. Por supuesto, todos podemos decir que Rusia tiene razón al tratar de evitar que la OTAN se aproxime a Moscú, pero también podemos decir que el sistema de la Unión Soviética, la URSS, fracasó en 1989 y colapsó y dio paso a la Federación de Rusia en 1991 por su colapso, y su colapso se debió a que no era un sistema que funcionaba, el famoso socialismo stalinista, leninista, que funcionaba en esta área del planeta Tierra que es Europa y Eurasia. Entonces, con Putin, que ha tratado de que ha convertido a Rusia en un estado mafioso, un estado donde los oligarcas, las mafias, los oligarcas de Rusia nacieron de la mafia rusa. Y entonces estos oligarcas fueron los que le pusieron a él en el poder. Ahora él es pues el capo de lo que se podría decir los oligarcas rusos, es decir, de la mafia rusa. Y esta mafia rusa pues ha intentado evitar que Ucrania abandone y se pase a la OTAN, lo cual es correcto desde el punto de vista militar, pero es incorrecto desde el punto de vista histórico, porque Ucrania, al igual que todos los países que eran antes parte de la Federación de Rusia, de la Comunidad de Estados Independientes, esto quiere decir Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, entre esas Ucrania y Bielorrusia, pues no han podido ver que su sociedad, su economía, sus derechos, los derechos de sus ciudadanos, su nivel inclusive de confort y de comodidad, los avances tecnológicos, llegan a los domicilios de cada uno de los habitantes de estas zonas del planeta y como consecuencia prefieren abandonar a la Unión Soviética porque ven como los países que no están en esta órbita de los países socialistas de la Unión Soviética, ex socialistas de la Unión Soviética, pues sí logran tener más facilidades de acceso al internet, al GPS, a la tecnología, a la ciencia, y esto se complicó durante la pandemia. Así que la pandemia ha tenido un papel fundamental. Y esta no es la primera vez que una pandemia en el mundo produce estos estragos. Ya lo produjo la peste bubónica, que terminó con lo que fue la forma feudal de gobierno en Europa, terminó con el feudalismo, y luego la gripe española, después de la Primera Guerra Mundial, que dio origen al capitalismo norteamericano y que terminó con el imperialismo europeo en continentes como América, especialmente en continentes como África y Asia. Entonces vemos que las pandemias y las epidemias han tenido un rol fundamental en el fin o en el cambio del orden social mundial. Muchas gracias.